Muy buenas noches. Para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Miguel Muñoz Harrison, es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y las organizaciones de la Universidad de Valparaíso, es doctor en Business and Management de la Universidad de Nottingham en UK. También es integrante del panel de expertos en riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile, además de estar encargado de las conferencias en la Academia Europea de la Psicología de Salud Ocupacional. Dicho esto, le damos el paso a Miguel para que inicie con su presentación. Perfecto. No, muchas gracias, Mari, primero que todo, eh, por la presentación que nos acaba de dar y también por compartirnos las instrucciones de cómo va a ser un poquito la dinámica del día de hoy. También aprovecho de darle la bienvenida, de desearle buenas noches, buenas tardes también por acá desde Chile que estoy actualmente, ya desde febrero de este año que retorné desde Reino Unido. Que estuve haciendo, como les decía Mari, en un momento estuve en Nottingham haciendo mi doctorado y luego me quedé un par de años más haciendo mi postdoctorado en la Universidad de Lancaster trabajando como investigador asociado, ¿sí? También, bueno, le doy la bienvenida, espero que disfruten harto la sesión del día de hoy. El seminario, solo como también para remarcar, está enmarcado justamente dentro de lo que va a ser el diplomado en métodos de reclutamiento y selección, que es el que va a comenzar desde el mes de mayo, desde la próxima semana específicamente, que vamos a tener también, vamos a comenzar con una clase magistral. De todas formas, al término del seminario, igual les voy a dejar un código QR donde ustedes van a poder, y el link obviamente, donde pueden chequear más información al respecto, ¿sí? Veo que también hay gente no solamente de Chile, sino que también veo que hay gente de distintas partes de Latinoamérica, así es que, nada, bienvenido a la gente que está desde México, Perú, Colombia, por lo que puedo ver también, si hay alguien también de Argentina, Uruguay, ¿sí? Bienvenido, espero que también disfruten harto la jornada que la hemos preparado con harto cariño para todos, ¿sí? Así es que saludos también, Tiare, por allá, por Chile, y me dicen que está un poquito intermitente mi señal, así es que eso, si hay algo que no se escucha bien, les pido que lo vayan poniendo en el chat para que podamos ir justamente avanzando en... Si hay algo que no se entiende bien, porque puede que mi señal tenga algún problema, me avisan por el chat y yo lo repito. ¿Sí? No hay problema en ese sentido, vale, y te agradezco también que lo señales. Igual, de todas formas, Pilar, te agradezco que digas que se escucha bien, así es que eso, ¿sí? Perfecto. Si ven cualquier tema de señal, lo ponen en el chat y lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, como diríamos en inglés, without further ado, vamos a comenzar la presentación en honor al tiempo. Yo sé que es tarde también por acá por Chile, bueno, en México no, y en Colombia un poquito más temprano, sí, así es que para ello no debiese tener tanto problema. Veo que también todos están diciendo que está perfecto, sí, perfecto, genial, sí, lo vamos revisando si es que surge alguna contingencia. Entonces, como les decía rápidamente, no enviaron el tiempo, claro, lo que vamos a estar revisando el día de hoy es lo que se llama el rol estratégico en la atracción y evaluación del talento en las organizaciones, y que estos justamente son seminarios que son bastante introductorios. O sea, la idea es, por así decirlo, como invitarlo a ver justamente esta temática que a veces quizás la vemos un poco más operativa, nos centramos mucho desde la psicología quizás como en cómo hacer un proceso de reclutamiento, de cómo ser muy al detalle en cuanto a lo que es el proceso de, no sé, de cuáles son los canales que hay para poder reclutar o cuáles son las mejores técnicas en términos de test o en términos de cuál es la mejor técnica en términos de entrevista para poder hacer un proceso de reclutamiento y selección. Y que eso está bien y que lo vamos a estar revisando, como les digo, en detalle en este programa. Y la invitación que les quiero hacer el día de hoy y con lo que vamos a estar revisando el día de hoy es que podamos mirarlo un poquito más desde arriba, así que no solamente hay que quedarnos en los aspectos como operacionales que tiene que ver con el reclutamiento y selección o con lo que es la atracción y evaluación de talento, sino que también lo podemos ver bueno, ¿y esto cómo lo podemos utilizar para poder contribuir? ¿Y qué relación tiene también para contribuir a los resultados que le importa a la organización o que busca lograr? ¿Sí? Y desde ahí también
Quizás varios de ustedes que ya lo han escuchado, este concepto de, bueno, la propuesta de valor que tienen las organizaciones. Efectivamente, como desde este espacio, que es desde partiendo, si se dan cuenta que es como la puerta de entrada que tenemos en las organizaciones para la gente ingrese a las labores, ¿cómo es que entonces desde este proceso puede ser un aspecto clave para que las organizaciones puedan cumplir lo que se llama su propuesta de valor y efectivamente puedan entonces establecer una ventaja competitiva inclusive con las distintas organizaciones con las que están compitiendo dentro del mercado en el cual están insertas? ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva que los quiero invitar a que podamos verlo, ¿sí? Un poquito más arriba y desde una mirada un poquito más sistémica. ¿Sí? También agradecerle a Isa que prendió la cámara, así es que también, po, me imagino que varios quizás van camino a sus hogares, se van desplazando, pero los que aquellos que puedan también pueden prender también la invitación esa, que si quieren pueden prender la cámara. Muchas gracias por, ahí por RH de Nuevo León, sí, de invitarlo a prender su cámara. También, si es que les va surgiendo, muchas gracias, Lizeth, también por prender la cámara. También, si les van surgiendo dudas, consultas, comentarios con lo que les voy comentando, lo pueden ir escribiendo en el chat, como bien les decía María al inicio, después del término del seminario, es que vamos a elegir un par de preguntas, las que me sean más relevantes y obviamente no en el tiempo, que las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Entonces, bueno, también contarle un poquito más en detalle de mí antes de comenzar también, que antes de entrar en materia, y algo les contó justamente María de mí, de que, claro, estudié, obviamente, yo soy de Chile, sí, pero claro, estudié mi doctorado en Reino Unido y después también me quedé trabajando un ratito por allá. Actualmente trabajo en lo que es la Universidad de Valparaíso como docente y también como investigadora alterno. Y también mantengo una afiliación con Lancaster, donde seguimos trabajando en proyectos de investigación y en propuestas grant asociadas, ¿sí? También en base a eso, a la experiencia que tuve en Reino Unido, bueno, también me vinculé con temas de derechos humanos que también me interesa, por eso les digo, no solamente que uno en lo operativo, sino que también cuál es el rol que tienen las organizaciones que en esta mirada más social. Y desde ese espacio también contarlo. No sé si ustedes tuvieron como la oportunidad de ver esta publicación bien reciente que tuvo la OIT respecto a lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ahí tuve estoy sumamente agradecido por la invitación que tuve mientras estaba en Lancaster de poder contribuir a este informe que liberó la OIT en cuanto a lo que tiene que ver en términos de este paneo global que hizo respecto a cómo están las normativas de riesgo psicosocial y cómo se está promoviendo la salud mental en el trabajo actualmente. Así es que, si es que a usted le interesa, como les digo, ese reporte fue publicado, es bien fresquito el día de ayer, así es que, claro, no está directamente relacionado dentro de lo que es reclutamiento y selección, pero sí lo podemos ver como un antecedente, efectivamente. En la medida que podamos hacer un buen reclutamiento y selección, también es clave la medida de cómo protegemos también la seguridad y la salud y la integridad en general de las personas que forman parte de la organización. ¿Sí? Y bueno, ahí también pueden ver más en detalle todo lo que haya hecho, ya María les comentó, pero ya entrando como en materia, me gustaría también como que pudiéramos conversar, que si pueden como ir respondiendo en el chat, un par de preguntas que me surgen, sí, para ir ya conectando también con esto que les decía, de que podamos ir mirando no solamente desde lo operativo el proceso de reclutamiento y selección, sino que lo podamos ver desde una mirada como más sistémica, ¿sí? Entonces, claro, o sea, si nos pensamos, primero que todo, ¿sí? Entre una banda de música, ¿sí? Puede ser desde lo más docto, desde, no sé, por la orquesta sinfónica, hasta, no sé, los más pop, los que les gusta el K-pop, por ejemplo, ¿sí? Pasando por cualquier tipo de organización musical, a un equipo deportivo, de fútbol, de básquetbol, lo que les gusta, ¿sí? Y una organización, ¿qué cosas creen en común? ¿Sí? Y considerando entonces también lo que tienen en común estos tres tipos de organización, por así llamarlo, ¿qué cosas creen ustedes que hacen que sean exitosas o que estén en crisis en este tipo de instituciones? Y finalmente también, ¿qué rol creen ustedes
Hola, voy a pausar la grabación hasta que el profesor vuelva y me voy a comunicar con él. Sí. Disculpen por el inconveniente, tuve ahí una pequeña caída, pero como las pongo ahí entonces las pueden como volver a poner, por lo que vi, sí. Claro, que tienen que ver justamente con el compromiso que hay, por lo que veo lo que dice Celeste, que tiene que ver con que un conjunto de personas que están justamente trabajando para un objetivo común, que trabajan en conjunto, que hay una sincronía, que claro, hay distintos roles por lo que estoy leyendo. Em, Tiene que ver la comunicación del equipo, tiene que ver con el éxito, claro, que tiene que ver con el conocimiento, con las competencias que tienen justamente las personas, por lo que veo, y que, claro, cómo es que estamos ocupando las competencias para poder abordar las problemáticas en las que surgen, ¿sí? La buena comunicación. No sé si les van surgiendo más cosas también dentro de lo que claro, un buen conjunto. Y desde ahí, ¿cómo creen, o sea, en base a lo que dicen ustedes, una buena comunicación, que haya un objetivo en común? ¿Cómo lo ven ustedes también? Pues, el reclutamiento y selección, ¿tiene algo que aportar a esto? ¿Sí? De que sean exitosas, que estén en crisis, o que puedan llegar a poder concretar este objetivo en común. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Claro, como el tema del liderazgo, sí, es exacto. La atracción orienta a la vinculación, acorde al perfil, requerimiento al cargo, evaluación igualmente orientada a acción importante, el desarrollo de capital humano. O sea, claro, lo que nos dice aquí Marta es claro, ¿sí? Eh, Tiene que ver, por ejemplo, acá con lo que dice Isa, con lo que es el fit cultural, que tiene que ver también con cómo potenciamos los objetivos de la organización. O sea, también todos estos aspectos que son necesarios. O sea, vamos a partir como de la base, ¿sí? De que cuando hablamos entonces, por lo tanto, de que las organizaciones puedan lograr sus objetivos, que tiene que ver, por lo tanto, con lo que es la planificación estratégica, que es el gran punto de partida en el cual nos vamos a centrar, ¿sí? Cuando vamos entonces a hablar del rol estratégico que tiene que ver lo que es el reclutamiento y selección o la atracción y evaluación de personas, es ponernos entonces en el caso de cómo es que este proceso nos está ayudando entonces a lograr los objetivos de la organización, ¿sí? Entonces, que podamos traer y siempre hacernos esta pregunta de cómo es que estamos contribuyendo desde este espacio a que la organización pueda ser más eficiente, que pueda posicionarse mejor en el mercado, por ejemplo, que pueda ser más eficaz, que pueda ser, por ejemplo, más socialmente responsable con la comunidad en que está inserta. Todo eso tiene que ver justamente con las personas que están dentro de la organización. Y para que formen parte de la organización, obviamente que, como les digo, el punto de partida tiene que ver, por lo tanto, con cómo ingresan a la organización y este gran concepto de no solamente pensando en el gran concepto de, ok, cumplen o cumplen con un perfil de cargo adecuado, sino que también cómo se van a adecuar también al contexto organizacional en el cual están insertos. Y eso tiene que ver también en general con esta pregunta que surge no solamente con la con lo que es reclutamiento y selección en particular, sino que tiene que ver, por lo tanto, con esta mirada más macro de cuál es el rol que tiene entonces recurso humano o la gestión de personas dentro de las organizaciones, ¿sí? Y que claro, si estamos hablando entonces, no, y súper que sigan respondiendo también en el chat, que sí, o sea, que es poder tener habilidades y tiene justamente con poder evaluar bien. Pero aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos entonces, desde el rol que tenemos en las organizaciones como áreas de recursos humanos, no solamente en el área de reclutamiento y selección, bueno, y estamos contribuyendo, ¿cómo estamos contribuyendo entonces a eh, lo que es la estrategia de la organización, ¿sí? Y desde ahí, bueno, ahí les pongo, siempre hablo como de estos ejemplos, de, por ejemplo, que, claro, esta como mirada de que si lo hablamos entre nosotros, de que aquí me imagino que la mayoría de ustedes son psicólogos, psicólogas o gente que es del área y que por algo les interesó justamente este seminario y que ustedes pueden decir, no, súper valioso, súper que como contribuye un montón al respecto a lo que nosotros estamos haciendo, o una parte clave de lo que es el negocio de la organización. Pero si uno lo va y le pregunta
por así decirlo, a los que están como en el área operativa, ¿sí? Por ejemplo, si uno lo ve en las grandes compañías, está una encuesta que hizo por ahí por el 2010, el 2020, en pleno periodo de pandemia, le preguntaban a estas grandes empresas que cotizan en Nasdaq, por ejemplo, si confían como en el rol que hace recursos humanos en general, incluyendo lo que es las labores de reclutamiento y selección. Vemos de que la gran temática, la gran problemática que nos vamos a topar es que no confían en ellos, ¿sí? Y que tiene que ver con que, claro, cuáles son, y uno se topa muchas veces, si ustedes lo ven, por ejemplo, en artículos de revista o en papers, que está siempre a la luz este cuestionamiento que tenemos respecto al área de recursos humanos, ¿sí? De que lo que dice, por ejemplo, Matías, de por qué no sabe o por qué no tienen idea de lo que hace recursos humanos. Y tiene que ver incluso con estos aspectos como disociados. O sea, bueno, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Es solamente hacer como desde la buena onda que decimos acá en Chile, desde que nos llevemos todos bien, de esto de que hagamos como pausas activas, por ejemplo, o cómo efectivamente de empezar a preguntarnos cómo es que cada una de las actividades que realizamos, incluyendo lo que es el área de recursos humanos, lo que es el área de reclutamiento y selección, contribuyen entonces a lo que es la gestión estratégica de la organización. Y para eso tenemos distintos desafíos y el artículo como fundacional de esto tiene que ver con lo que fue desarrollado por Hammonds en el 2005, que este artículo como bien interesante, si a uno le interesa como verlo e ir a la fuente, que él hace como un análisis, entrevista en el año 2005 y escribe este artículo de revista que se llama Why We Hate HR, es decir, por qué odiamos recursos humanos, y le pregunta a una serie de directivos, trabajadores de distintas también empresas de Estados Unidos, y claro, ¿y por qué ocurre esto de que en vez de ser recursos humanos somos recursos inhumanos? Y tiene que ver, por ejemplo, con que no entendemos desde la mirada de los directores o de las áreas gerenciales, por ejemplo, lo que nos dicen es, mira, es que no entendemos el negocio el área de recursos humanos, simplemente está como encasillado en las actividades que realiza y no entiende el negocio, no entiende a qué se dedica la organización o cuáles son las distintas áreas operativas. Lo mismo también como otros aspectos que hablan, tiene que ver justamente con y vinculado a esto con, más que en ver cómo lo que estamos haciendo está contribuyendo, y por eso les decía esta gran pregunta que tenemos que estar haciéndonos desde siempre, que cómo estamos contribuyendo al posicionamiento de la organización, a contribuir a lograr su objetivo, no solamente en términos de utilidades, sino cómo se interactúa con los distintos grupos de interés. El foco pareciera ser más bien como en el cumplimiento de actividades, ¿sí? En el área de reclutamiento y selección, es como entrevisté a 100 personas, seleccioné a 20 personas, ¿sí? Llegué como, cerré 20 procesos, ya, ok, pero ¿cuántos de esos procesos en verdad están contribuyendo y están contribuyendo a que la organización sea más eficiente, a que tengamos todos estos aspectos que ustedes mencionan en el chat de que haya mejor coordinación, que en verdad esté contribuyendo a que los equipos de trabajo puedan tener mayor cohesión, haya más sinergia, y desde ahí es donde implica este poder transitar desde la actividad, de poner la actividad como un indicador clave de gestión, a transitarlo a, bueno, lo que estamos haciendo, cómo está contribuyendo entonces a la organización, cómo está, por ejemplo, quizá ayudando a, por ejemplo, que tengamos menos problemas entre áreas directivas con sindicatos, si lo vemos internamente, cómo está contribuyendo a que haya menos detención en la organización, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con que se suele ver que el área de recursos humanos está más bien como focalizado en la estandarización. Esto lo pueden ver, o sea, tenemos que hacer siempre el reclutamiento y selección ocupando las mismas pruebas, ocupando todo el mismo perfil, más que como tratando de ver, bueno, cómo esto lo podemos adaptar a la organización, ¿sí? Y cómo esto en verdad nuevamente lo relacionamos más con lo que es la generación de valor de la organización. Y para eso, sí, el gran piso que necesita o que surge desde este como análisis que hace Hammond ya hace más de 20 años atrás, es que tiene que ver con esto de cómo entonces generamos este entendimiento y este desafío que tenemos entonces desde nuestra área de poder entonces entender qué es lo que hace la operación y que ellos también entiendan lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y no caer como en estos clichés que ustedes van mencionando en el chat que van apareciendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer como este tránsito y un poco hacia dónde apunta este seminario que podamos ir mirando? Tiene que ver justamente con
si uno lo ve desde la literatura científica, ¿sí? Desde cuando uno ve como los handbooks en recursos humanos, uno lo ve de poder, como estos niveles también, como ha ido transitando la contribución que hace recursos humanos a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, todos los que, por ejemplo, aquí son psicólogos, psicólogas, recordarán que incluso la psicología organizacional como clásica, comienza durante el periodo entre guerras, ¿sí? Parte en Estados Unidos como lo más tradicional y que el gran foco era efectivamente lo que era el reclutamiento y selección, pero para el ejército. O sea, cómo podemos entonces reclutar y poder seleccionar a aquellas personas que cazaban justamente para ir a la guerra, ¿sí? Eso tanto durante la Primera Guerra Mundial y después maximizado en la Segunda Guerra Mundial. Y eso entonces conlleva de que las prácticas de recursos humanos apuntan hacia eso, o sea, cómo viéndolo también como desde esta mirada tradicional, viendo como a las personas como un recurso más, como una pieza más dentro del ensamblaje, podemos entonces que tengan ciertas como competencias, capacidades para poder realizarlo. Y eso conlleva a este como desarrollo que se llama como gestión como de prácticas o microgestión de recursos humanos que uno lo puede ver y que tiene que ver con todas estas actividades que quizás ustedes están saliendo de la universidad o ya le ha tocado ver, pero es lo que hacemos en el día a día en la organización, es el reclutamiento y selección, el pago de sueldo, el tema de la evaluación de desempeño, es la actividad en sí misma, es la relación también de los que trabajan en relaciones laborales con el sindicato, etcétera. Ahora, el desafío y que empieza a surgir también desde los años 80, que esta literatura más bien de, ok, tenemos nuestras distintas prácticas y ahí hacia el nivel que entonces como invitarlo a hacer esta reflexión el día de hoy a través de este seminario, que es cómo empezamos a ver nuestras prácticas desde lo estratégico, ¿sí? De cómo cada una de las piezas que hacemos nosotros en recursos humanos contribuyen entonces al logro de objetivos, ¿sí? En nuestra organización. Cómo entonces podemos y también entender de cómo es que el área de recursos humanos entonces se sienta en, por así decirlo, en la mesa donde se toman las decisiones en la organización para poder también contribuir, entendiendo esto como de eslogan que muchas veces ocupan las organizaciones que dicen, no, es que las personas son las más importantes dentro de la organización. Bueno, pero está entonces el área de recursos humanos, está el área de personas entonces en la mesa donde se toman las decisiones y que para poder entonces sentarnos justamente en ese espacio tiene que ver con esta mirada entonces de poder tomar esta mirada estratégica. No es como de estratégico como los Game of Thrones de no, yo no sé, pues, te mando la estocada por la espalda y todo. No, sino que es una mirada estratégica de cómo es que todas las piezas que hacemos en recursos humanos contribuyen entonces al cumplimiento de la estrategia organizacional, ¿ya? Y una mirada que también ya es como más reciente, que empieza a surgir fines de los 90 2000 que tiene que ver con esta mirada también internacional y que vamos a ver entonces, y qué es lo que está ocurriendo el día de hoy acá, por ejemplo, ¿sí? Que en estos contextos multiculturales, totalmente globalizados, lo que vamos a tener entonces es de que todas estas prácticas que hacemos de reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, salud ocupacional y también desde esta mirada estratégica, surge también este desafío nuevo que es cómo lo ponemos entonces al servicio del contexto internacional, ¿ya? Entonces, claro, nos vamos a quedar entonces que la gestión internacional toma estos dos desarrollos previos, pero es como le agrega la complejidad de en el contexto internacional, ¿ya? De cómo, por ejemplo, hacemos entonces esta contribución de negocio, pero no solamente, por ejemplo, si estamos acá en Chile en nuestra organización, sino, bueno, cómo desarrollamos, por ejemplo, nuestras personas para poder cumplir nuestra estrategia de instalarnos en distintos países, por ejemplo, ¿sí? Todos esos aspectos que tienen que ya ver en contexto globalizante, como por ejemplo nuestra organización, esto que está pasando hoy por hoy. Tenemos una guerra que está ocurriendo a miles de kilómetros de acá, pero que nos está pegando en la organización. Va a subir temas de costo. ¿Qué hacemos estratégicamente en la organización para poder responder a estos cambios que están ocurriendo y que cada vez son más acelerados? ¿Ya? Y desde ese espacio entonces que nos vamos a centrar en, cuando vamos a hablar del rol estratégico, tiene que ver entonces con poder como derribar ciertos mitos que están asociados, ¿sí? O sea, poder centrarnos como en esta mirada estratégica,
va a significar entonces de que no es solamente trabajar en el área de recursos humanos, en el área de personas, porque nos caen bien la gente o porque somos dicharacheros, como decimos en Chile, o que somos extrovertidos, que somos simpáticos, sino que tiene que ver más bien con que nos interesa eh, nos interesa resolver problemas dentro de las organizaciones que involucran a la persona. O sea, nos interesa el cómo se organiza la organización internamente y cómo esto puede entonces fortalecerse. Y tomando un poco la pregunta que ponen ahí en el chat, que pone Amaya, de cómo es que desde recursos humanos podemos contribuir a que la organización pueda ser más eficiente, coordinarse mejor, poder definir roles que sean más claros, poder atraer gente que contribuya entonces a la organización, ¿sí? Y también eso va a significar, y algo con lo que voy a terminar entonces el seminario del día de hoy, que es, bueno, la importancia también de no solamente verlo administrativamente, sino que también la importancia de empezar a incorporar data y de poder ir revisando y analizando nuestros procesos de reclutamiento y selección en particular, pero también de todo lo que es recursos humanos en general, a través de la incorporación de data, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que tener una mirada como más global de no solamente quedarnos en los trabajadores o en el área directiva, sino que tener una mirada más bien integral, ¿sí? De poder ver los distintos grupos de interés o stakeholders que están involucrados en la organización. Y para eso entonces tiene que ver en comprender nuevamente, bueno, cuáles son los resultados que le interesa a la organización obtener, ¿ya? ¿Cuáles son aquí los que son quizás como ya más tiempo en esta temática, cuáles son sus KPI de la organización, cuáles son sus Key Process Indicator o cuáles son sus objetivos clave? Y por lo tanto ahí tenemos que entonces preguntarnos, ¿cómo es que nosotros nos estamos subiendo, por así decirlo, a ese bus o a ese camión, como dirían en México, en el cual podamos contribuir entonces a este logro de objetivos? ¿Nos estamos alineando con lo que quiere la organización, con lo que está buscando perseguir, o no estamos en sincronía? Y ahí es donde viene justamente este desafío. Y por lo tanto esto significa entonces de más que nosotros estar como a cargo del área de personas, tiene que ver con esta capacidad de generar alianzas, de generar vínculos con las distintas áreas y líneas de mando, que son ellos los que dentro de esas unidades van justamente identificando. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en el contexto de reclutamiento y selección, vamos a ver bien en específico de que claro, nosotros vamos a tener todas las técnicas, todos los procesos, todo lo administrativo para poder hacer un buen proceso, pero al final de cuentas el quien decide, ¿sí? Si es que es una buena persona, si es que, por ejemplo, tiene un fit cultural con el equipo en el que está y con el equipo donde va a ir a insertarse la persona, eso al final de cuentas van a ser las líneas de mando las que lo deciden, ¿sí? Y por lo tanto es que entonces poder traer, como les digo, estos desarrollos que vienen desde la literatura científica que establece lo que es la gestión estratégica de recursos humanos, en lo cual lo que se busca, por lo tanto, y aquí la definición más clásica es como del 95 de Story, que habla justamente de cómo entonces poder utilizar las distintas actividades que hacemos en el área de recursos humanos, de ser como un puente, ¿sí? Entre los potenciales, entre los objetivos, todo lo que ustedes dijeron en el chat, ¿sí? O sea, de estos potenciales, estos capacidades que hay a nivel individual, estas competencias, habilidades, saberes, ¿sí? Todo lo que las personas traen a la organización, pero cómo las alineamos también con lo que son los objetivos que tiene una organización, ¿ya? Y para eso entonces tiene que ver con ver que todas las actividades que estemos realizando, incluyendo el reclutamiento y selección, apuntan justamente a hacer este alineamiento, a acercarlo con cuáles son los distintos objetivos, ¿sí? Que tiene esta empresa. Una definición también bastante similar es la que da la Chartered Institute of Personal Development del Reino Unido, es decir, como el Centro Profesional de Desarrollo Profesional en Reino Unido, que dice que justamente el foco que tiene la gestión estratégica de recursos humanos o de personas, lo que busca entonces es cómo centralizándolo entonces como lo específico de cada organización, y ahí es donde viene un desafío entonces que debiésemos tener, apunta justamente a comprender cuál es la estrategia, cuál es el contexto, cuáles son los objetivos que tiene y cómo entonces generamos
generamos acciones para poder desarrollar a las personas para contribuir a esta estrategia, para poder generar estos alineamientos con las culturas organizacionales, entendiendo de que la cultura desde este enfoque no es simplemente un proceso organizacional. Quizás muchos de ustedes han leído mucho de cultura, lo han visto, no, de que cómo se hace de forma subjetiva. Cuando lo vemos más bien desde la mirada estratégica, lo vamos a entender, por lo tanto, en cómo las normas, las creencias, los valores de nuestra organización van a facilitar o no que se cumplan nuestros objetivos organizacionales. Y por lo tanto, si lo vemos entonces desde la mirada del reclutamiento y selección, ¿cómo es que atraer a personas que se ajusten entonces a la cultura que queremos tener en nuestra organización debiese subsecuentemente, por lo tanto, facilitar este logro de la estrategia que queremos obtener? ¿Sí? Y ahí solo como para los que les interese, como que si nunca han escuchado el concepto de como gestión estratégica, aquí también ustedes, y si les interesa conocer más del tema, lo voy a mencionar solamente para que se hagan una idea. ¿Qué es lo que se trabaja en el área también de gestión estratégica de recursos humanos? Y aquí Lenning, Hall y colaboradores en el 2009 hicieron justamente un análisis temático con respecto a cuáles son como las distintas áreas y identificaron justamente como 7 grandes temas. Entonces, también esto nos sirve como para ver, bueno, cuál es el rol estratégico que debiésemos tener. Entonces, bien específicamente en el área de reclutamiento y selección, de, por ejemplo, entonces, pensar no solamente el reclutamiento y selección nuevamente de como una mirada para suplir cargos, sino que también entendiendo que la organización, y que es un área que se explora bastante en este ámbito, que es cómo la organización entonces hace frente a las contingencias, a los cambios que vienen del entorno a los cuales están expuestos. Aquí entonces la pregunta que nos debiésemos hacer, ¿cómo es que desde el reclutamiento y selección estamos entonces contribuyendo a incorporar, por así decirlo, agentes de cambio en que faciliten que las organizaciones puedan adaptarse mejor a los distintos requerimientos a los cuales están siendo afectadas o están como inmersas actualmente? ¿Sí? Exacto, sí, gracias a eso. Y por otro lado, también vamos a tener entonces como desde otra mirada, que otra temática que se trabaja de esta línea, que tiene que ver con cómo es que lo que nosotros hacemos nuevamente contribuye al logro de la estrategia organizacional. Por eso lo he repetido harto, porque es el gran foco que tiene este ámbito, ¿sí? Y desde allí también otro aspecto que también tiene que ver es cuando hablamos entonces de no solamente hacer los aspectos administrativos, sino que también crear justamente nuestra estructura, nuestro sistema, ¿sí? de recursos humanos, de lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que se llama la gobernanza de recursos humanos, para poder entonces dar cuenta de esta estrategia. ¿Sí? Lo menciono bien someramente porque lo voy a comentar en un ratito más. ¿Sí? Y desde ahí entonces lo que se busca es justamente no verlo como una mirada como operativa, sino que incluso ustedes van a ver, ¿sí? Quizás en su organización ustedes ven que hay una planificación estratégica de lo que es el recurso humano, y ahí incluso ustedes van a ver cómo estas contribuciones que tuvo Dave Ulrich por ahí por los años 90, en esta mirada de que las organizaciones estaban creando sus balance scorecards, sus cuadros de mando integral de cómo poder ser más eficiente en su estrategia. Bueno, desde esos como desarrollos que se crea justamente esta mirada de cómo es que recursos humanos también debiese tener como su planificación estratégica, y cómo es que eso entonces permite contribuir a la generación de valor dentro de la organización. Y para eso entonces eso nos va a permitir generar que las tareas que se hacen en recursos humanos, lo operativo, la microgestión de recursos humanos, se pueda implementar y ejecutar de forma más efectiva. Y esto obviamente otro aspecto que se evalúa tiene que ver con los resultados que está teniendo esta línea. Y un último tema que se trabaja en este ámbito tiene que ver con los aspectos más bien metodológicos. ¿Ya? Entonces, tomando esta mirada, que es lo que es la gestión estratégica de recursos humanos, también nos podemos ver entonces que el gran foco que tiene que ver con esto es empezar a preguntarnos, bueno, el impacto que estamos teniendo en los distintos grupos de intereses dentro de la organización, ¿sí? Lo que se van a llamar los stakeholders. Por lo tanto, cuando hablamos entonces del rol estratégico de reclutamiento y selección, por lo tanto, tenemos que preguntarnos en cómo estamos considerando, ¿sí? ¿No? Cómo estamos contribuyendo a las necesidades, a las inquietudes, incluso algunos dirían a los dolores que tiene cada uno de los grupos de interés con los que comparte la organización, ¿sí? Y aquí es donde, claro, tradicionalmente nuestro foco siempre ha estado como que
cliente o el usuario directo de recursos humanos es cliente interno en las líneas directas, por ejemplo, en líneas gerenciales o los sindicatos. Y aquí también empezar como a preguntarnos, ¿no? De que efectivamente lo que nosotros estamos teniendo también tiene impacto en lo que son los grupos de interés o lo que son los stakeholders externos de la organización. Porque nuevamente, en la medida en que nos empecemos a preguntar, bueno, ¿cómo es que un proceso de reclutamiento y selección o después un proceso de desarrollo organizacional, eso también a la larga va a tener un impacto en la satisfacción, por ejemplo, que va a tener un cliente o un usuario con los servicios? O sea, si tenemos personas que son idóneas, que se adaptan a nuestra cultura organizacional, que se alinean justamente a los planteamientos estratégicos, que eh, tienen justamente el potencial para facilitar los procesos de adaptación al cambio, va a generar obviamente una mayor satisfacción dentro de los usuarios, ¿sí? Entonces también como empezar a hablar como en datos, ¿sí? Que estén asociados al recurso humano y a este proceso en particular, también tiene que ver con empezar a preguntarnos, bueno, ¿y lo que estamos haciendo nosotros, cómo está contribuyendo al final de cuentas a las personas externas que están en la organización, ¿sí? Que interactúan con la organización, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, ¿sí? Piénsenlo no solamente desde la mirada de negocios, de mundo privado, sino que también véanlo, por ejemplo, de organizaciones sin fines de lucro. O sea, en la medida en que hacemos un buen proceso de reclutamiento y selección, vamos a tener no solamente que quizás tengamos procesos más eficientes, ¿sí? De que sean más idóneos, de que sean más competentes con los distintos requerimientos, sino que, por ejemplo, en el área de salud va a tener un impacto sumamente importante, que es como que se nos muera menos gente o que haya más gente sana, que tengan tratamientos más eficaces, que se recuperen más rápido, por ejemplo, y ahí vamos a tener indicadores que son importantes al final de cuentas a la organización. Entonces, desde ese espacio es que tenemos que empezar a preguntarnos estratégicamente cómo lo que estamos haciendo no es solamente algo operativo, administrativo, sino cómo también lo podemos fortalecer para que contribuya a estos planteamientos estratégicos de la organización. ¿Ya? Y desde aquí es como este modelo que plantea como Chiman y Ulrich en el 2017, que es un paper bien interesante, que se habla de cómo es que tiene que ser como la reconceptualización de recursos humanos en general, no solamente de lo que se hace en reclutamiento y selección. Habla que tenemos que entonces, por lo tanto, para poder lograr este rol estratégico, que tenemos que tener esta mirada como, al menos contemplar estos como siete aspectos, ¿sí? Y dentro de esto es comprender no solamente la estrategia de la organización, el qué quiere lograr, sino que entender también el contexto, o sea, desde dónde emana esta estrategia, obviamente asociado a el contexto social en el cual estamos insertos, los cambios tecnológicos y la incorporación, por ejemplo, de la inteligencia artificial aparece como un desafío importante que las organizaciones hoy por hoy tienen que abordar, que lo revisaron también en el seminario anterior con el profesor Ismael. También otros aspectos también como aspectos también políticos, ¿sí? De cómo es que también geopolíticos también que van afectando a la organización y que hace que tengan que tener cierta estrategia. Y por lo tanto, esos aspectos tenemos que considerarlos. O sea, no solamente aprender nuestra misión, visión, valores de la organización, la propuesta de valor, sino que entender en qué contexto se está situando. ¿Ya? Entonces, entendiendo cómo es que, hacia dónde quiere la organización y qué está movilizando eso, también tenemos que preguntarnos como en tres grandes temas cuáles son los resultados y cómo contribuye el recurso humano en tres grandes ámbitos. Por un lado, la organización, en cómo desarrollamos capacidades para que la organización pueda lograr estos objetivos. Por ejemplo, en temas de cultura, en términos de resolución de conflictos, en mediación, pero también en términos de oferta de talentos, ¿sí? En términos, y ahí es donde me voy a centrar un ratito más, ¿sí? Y no solamente como en traer talento, lo que ahí nos pega directamente en atracción y en evaluación del talento, sino que también en desarrollarlos y cómo logramos que las personas van contribuyendo, ¿sí? Y para eso, entonces, algo que es sumamente importante desde este espacio, la perspectiva tiene que ver con generar, incorporar data o analítica que nos vaya informando también en términos cuantitativos cómo vamos contribuyendo a la estrategia desde estos tres ámbitos, ¿sí? Desde cómo nos organizamos, cómo vamos optimizando el talento y también cuál es la oferta del talento que tenemos disponible. Y para ello, como dos grandes aspectos que son fundamentales, tienen que ver, por un lado, con la gobernanza, es decir, cómo se estructura el recurso humano
de que, por ejemplo, va a ser algo más general, se va a insertar, por ejemplo, en la organización como, por ejemplo, como business partners, que quizás ustedes lo habrán visto, de más que estar como centralizado en un departamento. Y ahí cobra sentido esto de que ustedes van se alían, por así decirlo, con cada unidad de negocio dentro de la organización para poder acompañarlos dentro de sus necesidades, ¿sí? Y ahí ustedes se vuelven justamente un socio estratégico dentro de cada departamento para poder ir satisfaciendo estas necesidades que puedan ir teniendo. Y ahí también vinculado a eso, también justamente tiene que ver con las cualidades que tienen los distintos profesionales, ¿sí? O sea, de que al final de cuentas ser creíbles, ¿sí? De cómo es que las distintas personas con las que estamos interactuando nos ven justamente como personas que estamos apoyando justamente en resolver las distintas problemáticas que ellos se ven enfrentados desde el foco como de las personas, ¿sí? Entonces ahí también tiene que ver con el sello que tenemos nosotros como profesionales. Y para eso, entonces, si nos centramos y lo que nos compete el día de hoy es poner el foco en la atracción y evaluación del talento, entonces, claro, para poder lograr esta planificación estratégica, estos objetivos que se plantea la organización, eh, se lo voy a decir ahí en un ratito más allá, por eso. ¿Sí? Pero claro, si lo traemos entonces específicamente lo que es reclutamiento y selección, tenemos que partir entonces de la base de desde dónde, y es lo que nos plantea esta sociedad de Estados Unidos, que es la Strategic Human Resource Management, ¿sí? La SHRM, que es donde habla que justamente que tenemos que poner entonces como foco de partida para poder lograr estos objetivos estratégicos, de poder posicionar justamente a recursos humanos como un área estratégica, tiene que ver con esta puerta de entrada, de poder posicionar a personas en situaciones que sean idóneas, ¿sí? Ahora, desde ese punto de vista, cuando hablamos desde una mirada estratégica, por lo tanto, más que como de que hayan personas disponibles o no, o sea, si uno lo ve como desde el mercado laboral, efectivamente hay ofertas y hay de que, no sé, por ejemplo, en Chile tenemos un alto nivel de desempleo, o sea, personas hay disponibles. El desafío que nos topamos muchas veces, y aquí varios, desde este artículo que establece la SHRM, es que habla justamente que tiene que ver más bien con cómo generamos esta escasez que podemos tener de competencia en nuestra organización y cómo la traemos, ¿sí? Desde el mercado laboral. Entonces ahí es donde el gran desafío como estratégico que nos vamos a topar, por lo tanto, en cómo suplimos esta escasez que tenemos internamente y para poder realizar como ciertos resultados que nos interesan a la organización, de poder cumplir en esta estructura organizacional las distintas labores que nos vamos a topar y poder justamente compatibilizarlas con lo que hay disponible en el mercado laboral, ¿sí? Y esto también implica justamente un desafío que ya vamos a ver, que no es solamente quedarnos con esta mirada de lo que está ocurriendo a nivel local, sino, bueno, lo que está pasando a nivel mundial, ¿sí? En especial con estos fenómenos migratorios que nos están ocurriendo hoy por hoy. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que, para verlo de entonces desde una mirada estratégica, así como contribuimos a esto, tiene que ver entonces con poder generar este calce entre lo que busca la organización, sí, no solamente en términos del puesto, sino que también en términos valóricos, en términos culturales dentro de la organización, con también los talentos y las habilidades que tiene cada persona. Entonces ahí es donde viene justamente este desafío estratégico y no solamente, bueno, de busquemos gente, busquemos un perfil, sino que también poder ver cómo es que hacemos este match. Y ahí desde ese espacio entonces facilitar este alineamiento entre talentos individuales, potenciales individuales, con los objetivos organizacionales. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cómo entonces podemos lograr este match? ¿Sí? Y aquí también, nuevamente, este paper de Chiman y Ulrich, que se llama Rise of HR, The Role of Industrial Organizational Psychology, es decir, como el alza de recursos humanos, ¿sí? Y como el rol que tiene el psicólogo industrial organizacional, es que nos plantea como una serie de consideraciones que debiésemos tener, ¿sí? De que por un lado, por ejemplo, es partir no solamente como del foco como de competencia, de lo que tiene que hacer la persona, sino que también partir del punto de vista, ¿cuál es la cultura que tenemos en la organización? ¿Cuál es la cultura que queremos tener en nuestra organización?
Y desde ese espacio, por lo tanto, ¿cómo es que en nuestros procesos de reclutamiento y selección consideramos también estos aspectos culturales? ¿Sí? No es un proceso como de discriminación, sino que es más bien cómo buscamos que el nuevo talento pueda entonces compartir la identidad y poder justamente generar mayor como involucramiento y sentido de pertenencia con la organización. En la medida que la gente comparte ciertos valores, obviamente su alineamiento y su involucramiento y su contribución va a ser mucho mayor, ¿sí? Otro aspecto también que aparece como de cómo poder entonces lograr justamente estos aspectos tiene que ver con este gran concepto que quizás varios de ustedes lo han escuchado, que tiene que ver con crear lo que se llama una marca empleadora, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca, lo que es una marca empleadora? Es decir, crear algo que atraiga a las personas, o sea, de que la gente quiera los talentos, ¿sí? Los talentos más idóneos quieran venir a trabajar con nosotros, porque si efectivamente tenemos problemas reputacionales que se hemos visto, por ejemplo, como una institución que está, por ejemplo, constantemente teniendo temáticas legales, ¿sí? Que está teniendo denuncias, por ejemplo, o que tienen problemas de clima, o que hay conflictos constantes. Obviamente que la gente no va a querer venir, o si es que hay, por ejemplo, problemas de beneficio. Entonces, ahí es un tema que hay que ir considerando de cómo vamos creando una marca empleadora que atraiga justamente y que sea, como por así decirlo, cotizado por la gente que quiera venir a trabajar con nosotros, que diga, hoy qué genial, o como diríamos en Chile, qué bacán venir a trabajar a este lugar. Y no, pucha, qué cacho, y lo único que quiero es irme, ¿sí? Hacia eso apunta el construir la marca empleadora. Por otro lado, también nos vamos a topar con pensar también cómo es que, cómo creamos también como el compromiso del trabajador, no solamente como en términos de beneficios, sino que también en generar este involucramiento, este sentido de pertenencia, ¿sí? Verlo como un proceso bidireccional, lo que va a ser como el engagement o el compromiso laboral. Otra consideración también es esta mirada más global, de pensar de que, y yo sé que, claro, aquí en Latinoamérica quizás es más difícil porque estamos más encapsulados, por así decirlo, en los distintos países, pero que ustedes van a ver que en un par de años más va a ser cada vez más factible esto, que nos vayamos moviendo de países y que incluso consideremos esto de que, bueno, vamos a tener que quizás si no lo tengo acá en Chile o no lo tengo en México, no lo tengo en Colombia, una vacante, bueno. ¿Cómo voy a tener que entonces ir a buscarlo a un contexto que no sea tradicional? Y eso también incluso me va a traer una ventaja competitiva porque, claro, efectivamente tengo personas que son distintas culturalmente y eso puede contribuir justamente a mayor innovación, mayor crecimiento dentro de la organización. Y para eso también es considerar justamente que cuando desarrollamos nuestros procesos de selección y también nuestra estructura organizacional, ya empezar a mirarlos, a empezar a considerar estos cambios que está teniendo la tecnología en lo que es el rediseño de puestos de trabajo en términos de relaciones laborales, por ejemplo, de que ya no es solamente trabajar tiempo completo, tiempo con un contrato indefinido, sino que también cuáles son las otras modalidades de trabajo y cómo es que esto puede ser también atractivo, en especial a las nuevas generaciones, ¿sí? Y desde ahí también nos vamos a tomar con promover justamente capacidad de aprendizaje y crecimiento. Y otro aspecto también es cómo es que, por ejemplo, claro, ocurre muchas veces que las organizaciones tienen este foco de traer mucha gente como con experiencia y no sé, por recién titulado y con 20 años de experiencia, que eso es como típico meme que uno se topa. Y por el contrario, algo que debiésemos considerar para ser más estratégico tiene que ver con efectivamente generar estos vínculos con estas casas de estudio para atraer justamente potenciales que podamos ir formando, ¿sí? De ser justamente instancias de formación donde la gente pueda ir creciendo y pueda también partir su carrera profesional con nosotros, ¿sí? Y ahí es donde aparece también como un aspecto estratégico y también esto también tiene que ver con generar también programas de desarrollo de carrera y que obviamente se escapan de lo que es el recurso humano, pero sí obviamente tener programas de desarrollo de carrera que sean estratégicos, que puedan también atraer también, de que no solamente la gente piense, ok, voy a estar acá y toda mi vida laboral me quedo en este cargo, ¿no? Cómo también va a considerar como las distintas talentos y cómo van creciendo dentro de la organización. Y con lo que también me interesa quedar, sí, que puedan cerrar, y esto lo voy a ver rápidamente, no el tiempo, porque ya nos van quedando como 5 minutitos. Em, claro,
apunta también a cómo creamos indicadores, ¿sí? Y esto también, por eso les decía también la importancia que tiene la analítica y de poder dejar datos, de empezar a evaluar también y un gran, de poder como hacer más estratégico, más eficiente, por lo tanto, nuestros procesos de reclutamiento y selección tienen que ver con generar métricas. ¿Y desde dónde entonces podemos sacar como métricas que nos puedan servir? Por ejemplo, tenemos entonces como la ISO 30414, que es la de reporte de capital humano, donde nos dice como distintos aspectos que, claro, si tenemos estas métricas como resueltas, si las estamos monitoreando, es que por lo tanto vamos a estar contribuyendo a esta mirada estratégica de la organización y vamos a estar entonces contribuyendo a aquellas cosas que les importan. ¿Sí? Entonces aquí, aquellos que les interesan, obviamente en el diplomado lo vamos a ver en más detalle. Pero aquí ustedes pueden ver que hay de todo en temas de recursos humanos, desde, por ejemplo, seguridad en el trabajo, desde los planes de sucesión, de lo que es la gestión de diversidad, liderazgo, y también tenemos específicamente temáticas vinculadas a lo que es el reclutamiento, la movilidad y también lo que es la rotación laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sí vemos de que sí, tiene como indicadores asociados. Entonces, también el desafío para ser más estratégico y para poder contribuir a la organización es que tenemos que pensar entonces en cómo estamos contribuyendo entonces a los indicadores organizacionales. Entonces, por ejemplo, en términos de productividad, ¿cuánto de lo que nosotros está contribuyendo, o lo que estamos haciendo, cuál es el retorno de inversión que vamos a obtener? ¿Sí? Ese es un indicador súper clave, tanto en términos ROI financiero como también en retorno de inversión de intangibles, o sea, de estoy mejorando mi satisfacción con clientes, estoy reduciendo accidentabilidad, todos esos aspectos asociados. Y lo que me voy a centrar entonces en esta última parte tiene que ver en qué tipo de indicadores también podemos tener vinculado a lo que es el reclutamiento, la selección y lo que es la rotación de puestos de trabajo. Entonces, si lo vemos como indicadores como específicos, vamos a tener, por ejemplo, cuánto nos estamos durando en términos de reclutamiento y selección. La gente, o sea, esta es una pregunta súper fundamental para aquellos que trabajan en este ámbito. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a estos procesos y cuánto tiempo efectivamente está realizando, se queda la persona en la organización? Porque imagínense, no sé, pasamos 6 meses o 3 meses o un mes haciendo un proceso de que implica esfuerzo a nosotros, tiempo de la organización, y la persona dura una semana y se va inmediatamente. Eso también nos está diciendo que hay un problema que tenemos que revisar de por qué no está siendo efectivo nuestro proceso de reclutamiento y selección. Y aquí es donde, claro, pues si se dan cuenta, ahí tenemos ciertas métricas donde podemos considerar, ¿sí? O sea, por ejemplo, de cuando hacemos un proceso de reclutamiento o de atracción de clientes, ¿cuántas personas están respondiendo a nuestras vacantes? ¿Sí? Y no solamente cuántas personas, sino que también cuántas de ellas están calificadas para la posición o el cargo que estamos buscando, ¿sí? Tenemos un ratio asociado a eso, ¿cuál es debiese ser nuestro estándar? ¿Sí? Lo mismo también, cuál es la calidad de nuestro proceso de contratación en términos de yo contrato a alguien, bueno, pero cuánto entonces en el largo plazo, en el mediano plazo, entonces está contribuyendo a desempeño esperado, ¿sí? Está teniendo un desempeño esperado en función de la evaluación, está teniendo un desempeño más deficiente, y ahí también nos está diciendo aspectos importantes de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Y finalmente también cuánto nos estamos demorando en buscar tanto vacantes en general y también vacantes críticas. O sea, si tenemos un cargo que es crítico de, no sé, un gerente o un cargo técnico muy, muy específico, eh, ¿cómo es que eso nos está contribuyendo? ¿Cuánto nos estamos demorando en suplir esa vacante? Cosa de que la organización pueda mantener su operatividad y siendo eficiente. Y otro aspecto también que puede uno considerar esto que se llama el pipeline o tener nuestra piscina de talento, ¿sí? O nuestra fuente de talento. Es decir, claro, se nos va alguien. Tenemos gente que podamos entonces, tanto interna como externa, que pueda suplir esas labores lo más rápido posible. Entonces ahí tenemos ciertos indicadores que ya nos pueden decir, bueno, cómo es que ya no es simplemente, sí, ya es el desafío, ya no es simplemente hacer un reclutamiento y selección efectivo de aplicando técnicas efectivas, sino que también la pregunta que nos queda entonces como hacernos es cómo nos aseguramos de proveer talento que sea más idóneo para la organización y que ésta pueda cumplir, por lo tanto, su objetivo. ¿Sí? Entonces, con eso, sí, ya siendo bien o'clock y a pesar de esta contingencia que tuvimos, y siendo las 9 de la noche, entonces, como
damos espacio para la siguiente fase que tiene que ver con poder responder algunas de las preguntas y comentarios. Vi que estuvieron súper activos en el chat. Hay un montón de preguntas que, claro, tenemos un par de minutitos para ir respondiendo. Así que nada, agradecerles por la escucha, agradecerle también por el involucramiento. Vi de que estuvieron súper activos, así que eso también me pone como bien contento. Espero que hayan disfrutado también eh, este seminario, como les digo, es bien introductorio y que la invitación justamente a poder acompañarlo en este proceso de nomás donde obviamente vamos a ir viendo algunas cosas como los KPI específicos que serían dentro de recursos humanos o todo lo que están ahí, ¿sí? Sí. No, perfecto. Así es que muchas gracias y gracias también por su agradecimiento. Y Mari, te doy la palabra a ti también ahora para que puedas hacer las preguntas dentro del chat o si alguien quiere levantar la mano y hacerla también por el micrófono. Sí, claro. Lo ideal es que puedan levantar la mano, así podemos habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas. Son tres cupos, así que quienes gusten, a modo de esta reacción, pueden levantar la manito. Muy bien, empecemos con José Juan. Muy buenas noches. Eh, Ujú, Fue una ponencia bastante interesante. Realmente es relevante tomar en cuenta este papel y esta información. Mi pregunta en todo caso sería, ¿hasta qué punto la atracción y evaluación del talento realmente predicen el desempeño y la permanencia? ¿Y cuánto ujú, dependen en realidad del contexto organizacional? Básicamente el liderazgo, la cultura y condiciones de trabajo que la propia empresa crea. ujú. Sí, o sea, yo creo que, y tomando un poco con, está súper interesante primero que todo la pregunta, José Juan, muchas gracias por realizarla. Eh, y que justamente más que verlo como aspectos separados, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con la mirada sistémica, más que como cuánto depende atracción o reclutamiento y selección versus liderazgo, es que es esta mirada integral de cómo estamos, por ejemplo, en nuestro proceso de reclutamiento y selección. Estamos considerando las variables de liderazgo, estamos viendo de, por ejemplo, cómo va a ser este fit, por así decirlo, entre la persona que estamos reclutando o que estamos seleccionando versus también las cargas de trabajo, de cómo se distribuyen, de las condiciones laborales también a las cuales está la organización, de también cómo funciona el equipo de trabajo. Entonces, implica justamente también hacernos estas preguntas al momento de hacer el proceso de selección, de no solamente cumple con, puede hacer las tareas específicamente, sino va a calzar o no con los valores, va a calzar con la cultura organizacional esta persona. Entonces, verlo como un aspecto como integral y desde ahí también ir gestionándolo también de forma integral, ¿sí? No es como de, ah, bueno, es que no es problema de las condiciones de trabajo, entonces no lo abordo en la atracción, no, también verlo como una intervención integral. No sé si con eso te respondo la pregunta, Juan José. De hecho, sí, y le agradezco mucho. Ujú. Oh, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro que Ángel levantó la mano, Mari, te doy la palabra para la siguiente pregunta. Sí, Ángel levantó la mano, pero la bajó. No sé si Ujú. aún deseas hacer la pregunta, Ángel. Ahí guardamos espacio, así que vamos contigo. Ya te habilito el micrófono, así que cuando gustes. Ah, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradezco mucho por la ponencia. Creo que la información que proporcionó es muy valiosa. Y Ujú. derivado a ello, me surge la siguiente pregunta. Es específicamente a la gestión, a las, digamos, estrategias para la Ujú. atracción ¿cómo decirlo? La retención del talento en Ujú. relación a crear, ayudar a que los trabajadores encuentran un significado y propósito en su trabajo. ¿Usted qué estrategias pudiera sugerir para hacer que esta perspectiva del entorno laboral de los trabajadores, pues sea positiva, ¿no? Sea que genere estas ganas, pues, de Ujú. pertenecer como tal al entorno laboral. Sí, o sea, claro, un poco algo como abordé que tiene que ver, hay varias cosas, ¿sí?
Entonces, si uno lo quiere ver como desde la mirada del reclutamiento y selección, efectivamente tiene que ver con esto de construir como la marca empleadora, es decir, como de generar cierto posicionamiento que al final de cuentas la gente quiera venir a trabajar con nosotros. Y eso tiene que ver con ya no solamente quedarnos con atracción y selección o reclutamiento y selección, sino que ver también con los otros procesos que hay dentro de la organización que son los que marcan, o sea, efectivamente con intervenciones en clima laboral, donde también vinculándolo también con satisfacción, ahí por ejemplo preguntaban cuáles son como los KPI clave. Bueno, ahí es donde tenemos uno, por ejemplo, el tema de cómo estamos gestionando el engagement por un lado, sí, o el compromiso laboral, la satisfacción. Y por otro lado, también eso tiene que ver con cómo abordamos otras temáticas o indicadores duros que pueden ser cómo es nuestra rotación, ¿sí? De cuánto está la gente yéndose de la organización, ¿sí? Ahí hablan también, por ejemplo, del salario emocional, que es el reconocimiento, básicamente, también el salario económico, ¿sí? Porque la gente no come solamente, o sea, no come abrazos o reconocimiento o felicitaciones. También el tema de en la banda, ¿sí? Si es competitivo o no el salario con el mercado, eso también es otro aspecto a considerar. Y como les digo, yo desde el ámbito que trabajo, que es salud mental en el trabajo, tiene que ver también con otros aspectos tales como las cargas de trabajo, la rotación, de que cuánto también estamos construyendo, de que la gente se sienta involucrada con la tarea que realiza, si es que siente que está contribuyendo a la organización, si tiene sentido, y también si es que está contribuyendo a la organización, el liderazgo, si situaciones de violencia, de que si es que aparece la organización, por ejemplo, en la televisión con denuncias, obviamente que eso va a hacer que la gente no quiera quedarse o no quiere trabajar a esa organización. Entonces, nuevamente, cuando uno ve estos ámbitos, implica intervenciones como integrales y que tenemos que estar monitoreando, entonces, por lo tanto, todo nuestro proceso de sistema de gestión de personas. No sé si con eso te respondo la pregunta, Ángel. Sí, 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 me respondió mi pregunta y me proporciona algunas diferentes estrategias que podría Ujú, considerar. ujú, sí, Muchas gracias. no, gracias a ti, Ángel. Y creo que tenemos dos manos más levantadas, así que, Mari, te cedo la palabra. Sí, vamos con Kelis. Ujú. Así que, Kelis, cuando gustes. Hola, buenas noches. Pues, Muchas gracias por la exposición. mm, Una pregunta, Miguel, ujú, resulta, digamos que dentro de todo este proceso de selección, digamos que con los cambios actuales, donde digamos que a través de la inteligencia artificial o bueno, hay otros mecanismos para afianzar y proporcionar dentro del proceso de selección la atracción de las personas o el reclutamiento. Digamos ujú, que en este proceso, digamos que se ha vuelto, como, no sé cómo decirlo técnicamente, como materializado más, digamos, donde estos procesos mm, entran como a ejercer un rol para el reclutamiento de las personas. Hasta allí, mm, digamos que vamos en un rol donde la inteligencia artificial y esos programas nos aportan, pero digamos que nosotros como desde el área de selección, de gestión humana, ¿cómo nosotros proporcionamos, digamos, un valor agregado para este proceso y aunado con el tema de esa experiencia del trabajador dentro de la compañía? Ya lo decía el compañero hace un momento, mm, de que esa experiencia del trabajador, ese sentido de pertenencia, que se mantenga una vez ya tenga reclutado a esas personas que muchas mm, veces llegan con una expectativa, pero luego ya, o durante su periodo de prueba están bien, mantienen como la energía, pero de ahí para allá ya como que bajan la guardia, el sentido de pertenencia, el compromiso ya no es el mismo. Y para las mm, compañías está siendo un poquito complejo mantener como digamos que esa dinámica y ese entusiasmo del trabajador frente a procesos que pues también día a día vienen con sus cambios.
Sí. Sí, por lo que te escucho, claro, son como dos consultas y corrígeme si me equivoco. Por un lado te escucho como, claro, el rol que tienen las nuevas tecnologías y particularmente lo que es la inteligencia artificial dentro del proceso. Y por otro lado también, claro, es una vez que ya tenemos a la persona e incluso ya cuando pasa el tiempo, ¿cómo hacemos también que se mantenga como motivado? ¿Sí? Eso es Sí, lo que yo sí, escucho como, es como las dos. exactamente. Claro, y efectivamente, por un lado, lo que es la incorporación de la inteligencia artificial, lo que son como las ATS, ¿sí? Todos estos procesos de que nos ayuden a hacer el filtro o incluso como apoyarlo, pero debiésemos verlo, por lo tanto, como un apoyo más que un reemplazo de las tareas, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, cuando le pedimos software o que nos ayude con el filtro curricular, no dejarlo como ya, eso es, y no olvidamos, de igual debiésemos chequearlo y corroborarlo y que haya que también como variables humanas asociadas para también verificar, ¿sí? Acuérdense de que el año pasado incluso fue como bastante tendencia estos aspectos, no sé, de los errores o las alucinaciones que hacen la inteligencia artificial. Entonces, no es simplemente delegarle a, no, a ChatGPT, a Copilot, o a estas empresas que se dedican a la temática, sino que debiésemos estar supervisando estos procesos para poder verificar que lo esté haciendo bien y que esté acorde a lo que nosotros estamos buscando en la organización. Eso por un lado, y por otro lado también, claro, apunta a refuerzos, sí voy a aparecer disco rayado, como decir, como entonces, claro, por ejemplo, la entrevista también ahí aparece como un tema muy importante para la pregunta anterior. Pero para la siguiente pregunta, Kelly, efectivamente esta mirada integral y que siempre se discute, o sea, como que recurso o reclutamiento y selección, lo que uno hace en un informe, por ejemplo, em, como que hay una gran brecha entre lo que ocurre una vez que contratamos a la persona y después es como, y aquí un rol también que tenemos que también hacernos cargo dentro del área, es la integración, ¿sí? O sea, de que contratamos a alguien, hacemos un informe, pero ¿y qué pasa con ese informe? La información que ponemos ahí cuando hablamos de sus fortalezas, sus debilidades, cuando decimos que, por ejemplo, es apto, pero ¿cuál es como que debiese ser ese proceso de acompañamiento que debiese tener la persona dentro de la organización? Y ahí es donde tiene que ver con esta mirada como de ver esto como el ciclo de gestión de personas o el ciclo vital del trabajador, como quieran llamarle, tiene que ser visto como una cadena. Y esto también tiene que ver, por lo tanto, en su pasar de la mirada como de prácticas o de gestión de personas al nivel micro a verlo como una mirada estratégica de cómo es que la persona en cada uno de los momentos en su vida laboral dentro de la organización está obviamente siendo acompañada, está siendo motivada o cómo estamos también integrando para que en cada proceso esta persona pueda sentirse a gusto y pueda estar contribuyendo. Pero tiene que ver con esta mirada sistémica de mirarlo justamente integral, o lo que dice Ana, o sea, de que, por ejemplo, no hay un boarding, es simplemente la charla de inducción de le pasamos el reglamento interno a la persona y nos olvidamos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con este acompañamiento asociado y que debiese estar desde inicio a fin hasta que la persona incluso se va, ¿sí? Eso. Muchas gracias, Kelly, por la pregunta. No sé si le respondí a ambas consultas que tenía. ¿Sí? Súper. Mari, entonces te cedo la palabra. Parece que estamos. No sé si quedan más preguntas, Sí, comentarios, si tenemos tiempo para algo más. ¿Sí? sí. Entonces, estamos. Falta una pregunta, así que Ujú, finalizamos con Amaya. Así ujú. que Amaya, ya te habilité para que hagas tu pregunta también. Bueno, agradecer por el tiempo y la disposición del seminario de Mm, ambos. Y quería preguntar cómo nosotros, en el rol de seleccionador y reclutador, podemos mm, ayudar a la organización que no tiene alineada la estrategia como con las acciones que realiza. mm. Sí, eso es súper claro. O sea, como tiene que ver, ahí es donde está como el rol estratégico, o sea, tiene que ver con los distintos niveles, o sea, de, primero que todo, identificar, ¿tiene estrategia en la organización? No solamente como en esto de misión, visión, sino que tiene una planificación estratégica, partir desde ese espacio y
mirar justamente, o sea, no solamente también cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección quedarnos con el perfil de cargo, sino que también ver cómo el match, cómo es que este perfil va a suplir o no a la organización, ¿sí? Y ahí también aparecen otros aspectos como asociados de, por ejemplo, si identificamos que está en esta brecha, poder entonces ir el rol, y por eso lo quise destacar tanto ahora al final de este seminario, que tiene que ver con cómo entonces generamos indicadores que faciliten entonces los procesos de toma de decisión. Hoy por hoy en el mundo que vivimos, la data y la data principalmente cuantitativa aparece como un desde que debiésemos tener para poder informar estos procesos, ¿sí? Entonces, eh, es un nexo que tenemos que ir creando y ir formándolo con indicadores súper claves de los que veíamos. Por ejemplo, cuánto nos estamos demorando, cuánto se está quedando la persona, las personas que estamos contratando, ver por qué se están yendo y cómo es que eso está vinculado con la planificación estratégica, si es que hay o no, para dónde quiere ir la organización, o simplemente que lo que le pasa, por ejemplo, a muchas pequeñas y medianas empresas, que su rol es solamente la sobrevivencia, ¿no? Están pensando en dónde van a estar en 5 años más. Entonces, también hay que mirarlo desde el contexto de la organización. No sé si con eso te respondo la pregunta, Amaya. Sí. Ujú. También una pequeña duda. Sí, El paper de Ulrich es Rise of HR. exacto, sí, ese mismo. Ok. Muchas Sí, gracias. de nada, un gusto. Y antes de darte el espacio, Mari, solamente quería como poner como para la gente que, como les decía, esto seminario está enmarcado dentro de lo que va a comenzar ya la próxima semana, que es el diplomado en métodos de reclutamiento y selección, y que a los que estén más interesados en participar, obviamente en inscribirse, que ahí les dejo el código QR y el link también para que puedan ver la información, los distintos también docentes. Ahí Mari ya le habló un poquito del diplomado, de los distintos docentes que están impartiendo, que multidisciplinario ustedes van a ver, que no solamente psicólogos, sino que también tenemos otras profesiones que están involucradas, cientistas políticos, abogados, que también están insertos en esta temática. Así que nada, por mi parte, agradecerle a todos, a todas por estar a esta hora. Ya son las 9 de la noche acá en Chile. Yo sé que es bastante tarde, pero aún así tenemos más de 300 personas conectadas. Así es que nada, muy contentos por mi parte, sociólogos también, sí. Así que nada, muchas gracias. Y ahora sí, Mari, te dejo a ti para que puedas cerrar entonces el seminario. Pues, muchas gracias y que tengan bonita noche y que espero verlo la próxima semana. Exacto, 22, 17, así que nada, me contaré. No, ok. Muchas gracias.